soy Damaris y me alegra verte de vuelta a nuestra sección Creciendo Juntos. Hoy conversaremos acerca de un tema muy demandado por muchos de mis amigos. Se trata de experiencias o decisiones que en algún momento hemos considerado. Vivir lejos de nuestro país de origen y de nuestros familiares queridos. Y sin más preámbulos, comencemos. La frase de este día es la siguiente. Recuerda que cada paso que das en este nuevo camino te acerca a tus sueños. Los obstáculos son solo peldaños en la escalera hacia tu crecimiento y éxito. Enfócate en tu crecimiento y construye tu mejor versión. Esta experiencia puede ser tanto enriquecedora como desafiante. Y es importante reflexionar acerca de los pros y los contras que conlleva. Comencemos con los pros. Y entre ellos, el primero, crecimiento personal. Vivir en un país diferente nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Aprendemos nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos estilos de vida. Y esta exposición nos ayuda a desarrollar habilidades que quizás no habríamos adquirido en casa, como la resiliencia y la independencia. En mi caso particular, aprendí que cuando uno está fuera de nuestros países de origen, debemos enfocarnos y tener clara la idea de que tenemos que salir adelante. Tenemos que lograr integrarnos a esa sociedad en la que decidimos estar. Y para ello, por ejemplo, en mi caso, estoy en Francia, un país donde el idioma es el francés. Y por ende me vi obligada a estudiarlo. Mis primeros pasos fueron en YouTube. Recuerdo que mi nieta me exigía mucho que hablara con ella en francés, porque ella entendía muy bien el español, pero no hablaba en español. Y me exigía mucho que le hablara en francés. Resulta que yo lloraba mucho, pero me puse para las cosas y siempre me acostaba. Yo recuerdo me acostaba tardísimo, entré a YouTube. Empecé a seguir clases de una profesora, se llama Judy, aprender francés con Judy. Creo que ella también imparte clases en inglés. Y esos primeros pasos me sirvieron de mucho. A los 7 meses ya estaba en la calle poniéndome a prueba para poder evaluarme y darme cuenta que estaba dando mis primeros pasos. Esos primeros pasos fueron bastante difíciles para mí, porque el francés es un idioma que aparentemente es fácil, pero la gramática es complicada. La pronunciación también. Siendo nosotros cubanos, por ejemplo, como yo soy cubana, la pronunciación de la R es muy difícil. Todavía es muy difícil. Las palabras que no tienen R son muy fáciles para mí. Pero poco a poco uno se va integrando, uno va aprendiendo de la cultura, de la alimentación, de todo, y nos vamos integrando poco a poco. Y eso es parte de la manera en que uno se va adaptando. En los primeros meses yo me sentía como ociosa y me propuse aprender a editar. Tenía algunas herramientas de edición, pero no me había sentado nunca frente a un editor a hacerlo yo, el trabajo. Y poco a poco fui aprendiendo, todavía estoy aprendiendo. Y eso es un reto, son cosas que se van incorporando. Por ejemplo, también estoy recibiendo clases de costura en este momento. Ya he hecho varias piezas. Y eso es parte de la integración al país. Siempre uno tiene que pensar en dar un paso adelante. Un paso que te va a permitir salir adelante en ese país que un día decidiste estar. Y es que en la misma medida que vas conociendo el país donde estás radicando en ese momento,
te permite integrarte de una mejor manera a la sociedad y ganar, por supuesto, más independencia. Por ejemplo, si yo no hubiese aprendido a hablar francés, no pudiera ir a la farmacia sola, no pudiera hacer una gestión sola. A veces yo me comunico con una amiga mía que vive en los Estados Unidos. Yo le digo Mari con mucho cariño, ella se llama Maritza. Y a veces ella está conversando conmigo por videochat y siempre que estoy en la calle, coincidentemente pasa alguien o saludo, porque aquí en Francia el saludo es algo muy primordial. Y hay momentos en los que he tenido que hacer alguna gestión y ella me dice, Dami, estás escapada. Y yo le digo, no te imaginas, Mari, cuánto he puesto de mí para poder aprender y dar pasos y lograr esa integración y esa independencia. ¿Se imaginan en este país donde solamente se habla francés y yo no hablaba francés, cómo voy a comunicarme con las personas? Además, soy una persona que me gusta socializar, me gusta tener amistades y afortunadamente he podido lograrlo, he podido poco a poco, todavía continúo estudiando francés, tengo una maestra que tiene 86 años, toda su vida se dedicó a enseñar y yo tengo la dicha de ser su alumna como otros más y me va muy bien y voy dando pasos poco a poco. Continúo aprendiendo el francés, cada día se incorporan nuevas palabras, nuevas expresiones y eso me va a seguir permitiendo ganar independencia. Otro de los pros de lo que estaremos hablando son las nuevas oportunidades. Las nuevas oportunidades se van adquiriendo mientras más te vas integrando a esa sociedad, vas adquiriendo nuevas oportunidades. En mi caso, vuelvo conmigo, si yo no aprendo francés, las oportunidades en este país serían mucho más reducidas. Para trabajar es necesario hablar francés. Para seguir adelante, para poder estudiar, por ejemplo, hay que aprender a hablar francés. Si estás en otro país, también tienes la necesidad imperiosa de aprender el idioma que se habla en ese país donde estás, donde quiera que estés. Muchas personas no salen de su zona de confort y se quedan en lugares, por ejemplo, donde se habla su propio idioma. Y las posibilidades de abrirse nuevas oportunidades son un poco más reducidas. Por ejemplo, tengo muchas amistades en Estados Unidos, cubanos, generalmente están la mayoría en la Florida. Hay cubanos donde quiera, en el mundo. Pero bueno, estoy poniendo el ejemplo de cubanos que van a los Estados Unidos y, por ejemplo, viven en Miami y se han acomodado porque en Miami hablan español. Pero sería bueno que tú te pusieras el reto de salir de tu zona de confort, moverte a otros lugares donde se hable el inglés, por ejemplo, si estás en Estados Unidos, y eso te va a permitir tener nuevas oportunidades. En realidad todos tenemos talentos, inclusive que ni siquiera hemos descubierto. Y estar en otro país donde hay de todo para lograr lo que quieres, realmente es así. Estás en un país y estás fuera de tu país de origen donde saliste para tener nuevas oportunidades. Está en tus manos el poder salir adelante. Está en tus manos dar ese paso que te permitirá abrirte puertas. Pero todo depende de ti. Todo depende de la disposición que tengas, de la motivación que tengas, y siempre te debe inspirar ese deseo de salir adelante y de lograr lo que quieres. Además, estas experiencias enriquecen tu currículo y te permiten ser más competitivo en el mercado laboral global. Otro de los pros que me gusta muchísimo es cuando ampliamos nuestra red social. El estar lejos de casa, lejos de la familia, nos permite conocer a otras personas de diferentes orígenes. Cuando yo vine por primera vez aquí a Francia, solo tenía una semana. Yo recuerdo que estaba en el hospital porque mi hija iba a dar a luz en ese momento.
y recuerdo que vi a una muchacha y yo sentía deseos de orar por ella porque ella estaba embarazada y yo veía un ambiente como que algo estaba sucediendo. Y cuando yo fui a donde estaban las personas, me dio muchísima alegría porque hablaban español. Y yo dije, ay, Dios mío, aquí en Francia, personas que hablan español. Me puse súper contenta. Y sí, aquí en este país me he encontrado muchísimas personas de muchísimos países, de Perú, de habla hispana, digo, o me refiero, de Perú, de Colombia, de México, de Chile. Y tengo amistades maravillosas de esos países de origen. En algún momento quizás haga algún video con testimonios de esas personas latinas y de su integración a esta sociedad. Pero es muy bonito cuando conoces a otras personas también. Tengo muchas amistades francesas porque el hecho de aprender a hablar el francés me ha permitido conocer franceses que no hablan el español, pero bueno, hemos podido comunicarnos. Amén de que tengo muchas amistades francesas que por fortuna hablan español también. Y sucede que al principio yo me acomodaba, yo decía, bueno, hablan español, voy a hablar en español. Cuando la persona no habla español, ya me veo obligada a ejercitar el francés que voy aprendiendo. Pero es muy bonito cuando estableces ese tipo de relaciones, cuando por ejemplo vas a una fiesta y las personas tienen una armonía linda y el ambiente es súper agradable, súper cool y las personas socializan contigo de una manera fabulosa. Y eso complementa muchos vacíos, mucha soledad, mucha ansiedad, mucha angustia por la que vamos pasando en ese periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación donde necesitamos una mano amiga que quizás hasta con su testimonio, con sus experiencias, puedan darnos la fuerza, ¿no?, que necesitamos para poder seguir adelante y lograr nuestras metas. Es importante que nos mantengamos enfocados, y que en algún momento, quizás cuando tienes algún momento de debilidad, es bueno que tengas una persona que te dé la mano, que te encamine, que te guíe y puedas seguir dando pasos en ese país que un día tomaste la decisión de vivir. Y aún estando lejos de tus familiares, por lo menos tienes el consuelo de que hay personas a tu alrededor que te dan la mano, te ayudan, te apoyan y te dan palabras de aliento. Si hay algo por lo que me motivé muchísimo para aprender el francés fue precisamente por eso. Porque yo sentí impotencia de salir a la calle, entender el francés, pero no poder socializar. Para mí eso es algo que lo tengo incorporado y es imposible para mí ver a una persona y no decirle ni los buenos días. No puedo, es algo que no está en mí. Y desde el primer momento que empecé a dar esos primeros pasos, me siento muy feliz. Me siento muy feliz porque, por ejemplo, cuando voy al médico, socializo con el médico como si estuviera hablando español. Un francés que no es bien fluido, no es una cosa perfecta, pero logro comunicarme, las personas logran entenderme y siento que voy dando pasos, siento que me voy preparando cada día más y también recibo el apoyo, por ejemplo, de ese mismo médico del que hablo, o uno de ellos, porque he sido atendida por varios médicos. Con todos he tenido que hablar francés porque no hablan español. Se ponen muy contentos cuando uno dice que es cubano. Ese mito de Cuba y esas historias, imagínense. Y entonces me ha tocado hablar el idioma y eso me obliga a superarme, y a sentirme como que voy ganando terreno, como que me voy integrando. Y esas relaciones, porque como decía ahorita, mediante ese mismo médico conocí a mi maestra de francés y poco a poco siento que me voy ganando habilidades y eso me abre paso. Pero no todo es color de rosa. Y aquí es donde entra a jugar el papel los contras. Entre los contras, la nostalgia y la soledad.
Se siente mucha tristeza, estar lejos de las personas que uno ama. Se siente mucha tristeza, se siente mucho vacío cuando llegan los días de celebraciones, cuando llega un fin de año, un cumpleaños. Son momentos en que uno añora estar cerca de la familia y de esas personas que ama. Es fuerte, las emociones son muy fuertes y hay momentos en los que uno se siente ausente del lugar donde está, se siente ausente. Hay momentos en los que tú a veces no entiendes ni por qué estás en ese lugar. Sientes como que las fuerzas se te agotan, te sientes con deseos de tirar la toalla, sientes deseos de regresarte a tu país. A muchas personas, yo he conversado con muchas personas y han sentido ese deseo de regresarse. Pero como decía anteriormente, cuando tienes un buen amigo, esa persona te aconseja, te cuenta su experiencia y sus palabras te dan fuerza, te dan deseos de seguir adelante. Cuando llega la nostalgia, siempre la mente viaja a aquellos momentos de unión, de alegría, aquellos momentos que disfrutamos en familia, en nuestros países de origen. Son momentos realmente fuertes, son fuertes. Uno se siente solo, sobre todo en el caso de nosotros los cubanos y los latinos. Somos diferentes, somos más familiares. Y aquí en Europa y en Francia específicamente, donde estoy, las personas son totalmente solitarias, tienen una manera de vida totalmente diferente a la nuestra. Solo el hecho de no tener esa música, ese rebullicio como nosotros en nuestros países latinos, es algo que nos sentimos como que nos falta algo. La música para nosotros es súper necesaria. Aquí hay música también y se divierte uno muchísimo. Porque, por ejemplo, en Cuba, un país donde muy conocido por bailar casino, aquí se dice bailar salsa. Para mí, bailar salsa y bailar casino no es lo mismo. Pero bueno, se dice generalmente salsa. Ellos dicen vamos a bailar salsa, una noche de salsa. En Cuba, hoy no se baila como antes. Y sin embargo, yo he visto que aquí en Francia, una noche de salsa, son 2 personas las que se sientan y permanecen sentadas 2 personas. Las demás se pasan la noche entera bailando. Pero eso es una noche de salsa. Y en nuestros países de origen, fiesta es todos los días. Nosotros mezclamos la fiesta con el trabajo, con todo. Y aquí o se chifla, o se mastica, o se traga. No hacen todas esas cosas a la misma vez. No sé, tienen su cultura. Y cuando hablaba antes de integrarse a esa cultura, al principio uno le van chocando. A mí no me chocó nada de eso porque desde el primer momento que uno piensa en que no está, por ejemplo, yo pienso que si estoy viviendo en un país que no es el mío, por supuesto que debo adecuarme a esa cultura y no querer venir con mis raíces y mis cosas a imponerlas en un país que no es el mío. A mí no me resultó difícil adaptarme, pero hay cosas que realmente te chocan y te hacen sentir un poco, te encuentras contigo mismo, te encuentras con tu raíz y es complicado. Cuando llega la soledad, y cuando hablo de soledad, te ves solo para resolver cualquier cosa. Por ejemplo, cuando vas al médico, como ya me tocó a mí al principio, lo primero que llegó a mi mente fue, tengo que hablar francés. ¿Cómo le digo a la doctora esto y esto? Y eso precisamente me obligó a poner más de mi parte para poder seguir dando pasos. Y son pasos que en muchas ocasiones los das con firmeza,
y en otras los das como que con las piernas en temblores, como que no tienes fuerzas para seguir adelante. Extrañar a los familiares, extrañar a los amigos, es algo que mueve mucho los sentimientos, mueve muchísimo los sentimientos, pero toca continuar. Y toca continuar a pesar de las dificultades en la adaptación. Y este es otro de los contras. Sentimos a veces que estamos frente a una montaña que nos frustra. Nos frustra porque queremos dar pasos y nos sentimos limitados. Nos sentimos como que tenemos barreras. Incluso pensamos que no vamos a poder cruzar o no vamos a poder saltar esa montaña. Y nos toca empezar a ver las cosas de otra manera para poder lograr. Tanto así que tenemos que pensar en que lo que tenemos delante ni siquiera es una montaña. Yo tengo mucha fe. Yo soy de las personas que, aunque sé que hay una situación, porque ni siquiera le llamo problema, para mí son situaciones, nada es eterno. Nada es eterno. No veo una montaña, siempre veo más allá de la montaña. Y te invito a que si estás teniendo dificultades en tu adaptación, pienses en tus objetivos, en tus metas, en tus propósitos. Sé que son contras, sé que son problemas que te hacen sentir abrumado, abatido, triste, solitario, pero piensa en tus proyectos de vida. Si eres joven, puedes continuar porque tienes una vida por delante. Si no eres tan joven, igual estás con vida. Y esos momentos de adaptación siempre se van superando día a día, poco a poco. Es cierto que las frustraciones llegan, pero todo pasa. Todo pasa y es tanto así que cuando logras superar todas estas barreras y todos estos obstáculos, tienes sentimientos de desconexión. Te desconectas de las noticias, de tus raíces, de las tendencias. Te desconectas de todo aquello que en algún momento te hizo sentir triste. Te hizo sentir que no lo ibas a lograr. Te hizo sentir que no ibas a dar un paso adelante. Te hizo sentir que quizás no ibas a aprender el idioma que te propusiste aprender. En ese momento de desconexión ya estás tan involucrado en ese sistema donde estás viviendo, en esa cultura, en ese país donde estás viviendo, que ni siquiera logras darte cuenta de todo lo que has logrado, de todos los pasos que has ido dando. Si estás aprendiendo un idioma, no te das cuenta de todos tus progresos, hasta tanto te encuentras con un amigo y ese amigo te evalúa y es como un termómetro y te dice, oye, sí, lo lograste, mira qué bien, lo estás haciendo. Y poco a poco vas sintiéndote desconectado de todo aquello que en un momento te hizo sentir triste, te hizo sentir solo, te hizo sentir con incertidumbre y vas logrando ir saliendo poco a poco. No te das cuenta, pero lo vas logrando poco a poco. Y cuando me refiero a esos momentos de desconexión, no es que te olvidaste de tus amigos, tampoco de tu familia, ni de tus seres queridos, no es eso. Esas personas siempre están en el corazón, esas personas siempre están en la mente. Uno siempre recuerda todos esos momentos lindos, todos esos vividos, pero ya es una etapa de superación, es una etapa en que recuerdas a los amigos, pero con una fortaleza increíble. Es tremendo también, como por ejemplo cuando hablas con un amigo. Por ejemplo, a mí me da mucha alegría cuando un amigo me escribe, una amistad mía me escribe, y si es cuando me manda un mensaje de voz, eso para mí es algo que me reconforta muchísimo, me siento súper feliz. Y el hecho de que no, en ocasiones uno no responda a los mensajes con prontitud, como se está acostumbrado en esos países. Aquí, por ejemplo, uno se desconecta tanto de todo porque el ritmo de vida yo siento a veces que los días no me alcanzan. El ritmo de vida es muy agitado, muy dinámico.
y realmente uno no tiene ese tiempo para estar todo el tiempo con el teléfono y respondiendo. No es así. Y he notado, por ejemplo, que aquí las personas no son de que tú le escribes o no le escribes, no te reclama. Y nosotros, por ejemplo, los cubanos estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que la persona nos responda, oye, no me respondiste, oye, no sé qué, te escribí esto y no me respondí, ya tú no me quieres, y esas cosas. Y realmente cuando uno se va desconectando de todas esas raíces y va involucrándose en otra cultura, se va desprendiendo de todo aquello que realmente uno va entendiendo que no funciona, no funciona. Y realmente yo le digo siempre a mis amistades, las personas tienen una vida. Las personas tienen una vida y tienen un ritmo que cada quien tiene sus situaciones y hay que entenderlo. Uno no podemos ser egoístas y pretender que todo el mundo está a disposición nuestra. Y a eso cuando uno le llama desconexión no quiere decir que ya te olvidaste, que tú no quieres a las personas, no es eso. El problema es que ya uno está involucrado en una rueda que no para, que no para, que no para. Y esto del tiempo intentando salir adelante, intentando aprender más y arraigarnos más a una cultura, a unas raíces que no son las nuestras. Pero toca y aunque parezca que no, es algo necesario, muy necesario. A pesar de los desafíos, quiero recordarte que cada experiencia tiene su valor. La clave está en cómo enfrentamos los pros y los contras. Es importante crear un equilibrio, mantener la comunicación con nuestros seres queridos, ser proactivos en la búsqueda de nuevas amistades y sobre todo recordar por qué tomamos la decisión de aventurarnos lejos de casa. Y si estás en esta situación, te invito a abrazar tanto los aspectos positivos como los negativos de vivir en el extranjero, porque cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y explorar nuevas facetas de nosotros mismos. Al final, la vida es un viaje y cada paso que damos, ya sea en casa o en el extranjero, nos acerca a la persona que estamos destinados a ser. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero te haya gustado y si es así, comenta y dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ningún contenido. ¡Chao!